El Núcleo Milenio para mejorar la salud mental de adolescentes y jóvenes IMAI, Centro de Excelencia de la Iniciativa Científica Milenio, financiada por ANID, presenta Sintoniza tu salud mental. Un espacio dedicado a la difusión del conocimiento científico sobre bienestar emocional, psicológico y social en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y radio.uchile.cl. Conduce la periodista Antonella Esteves. Sintoniza tu salud mental. Muy buenas tardes, ¿cómo están todas, todos, todes? Bienvenidas a esta nueva edición de Sintoniza tu salud mental, este espacio que hacemos en Radio Universidad de Chile en conjunto con el Núcleo Milenio IMAI. Y hoy día vamos a estar dedicadas a hablar de prevención de violencia escolar, porque los datos son bastante brutales. Hasta el 31 de marzo, o sea, cuando llevábamos un mes de clases, la Superintendencia de Educación había registrado 1.530 denuncias por convivencia escolar, un 50% más que el año pasado en el mismo periodo. 54% de ese total es por maltrato, seguido por discriminación y situaciones de connotación sexual de un 9,8%. Según la legislación chilena, la violencia escolar está definida como todo acto de agresión u hostigamiento reiterado dentro o fuera del establecimiento, ya sea físico, psicológico e incluso mediante tecnologías como internet o celulares, realizado por estudiantes o adultos de la comunidad escolar contra otro estudiante, que le provoque maltrato, humillación o temor fundado de verse expuesto a un mal de carácter grave. Ese es nuestro tema para hoy y vamos a estar conversando en un ratito con Marcelo Sánchez, gerente general de la Fundación San Carlos de Maipo, que ha desarrollado programas en este sentido. Y ahora tenemos al otro lado de nuestro Zoom al doctor Jorge Gaete, psiquiatra, docente de la Universidad de los Andes e investigador principal del Núcleo Milenio para mejorar la salud mental de adolescentes y jóvenes IMAI. Doctor, muy buenas tardes. ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Yo di la definición a partir de la legislación, pero quizás una pregunta que se repite y pensando que uno, por supuesto, tú también tuvo etapa escolar, ¿no? Pero no recuerda que haya sido tan noticioso, o no recuerda, o quizás yo estuve en colegio de mujeres y no era tan brutal, el nivel de violencia que existía entre compañeras. Entonces, una pregunta inmediata es, ¿hoy día hay más violencia al interior de los establecimientos educacionales o más bien hay más conciencia de ella y por lo tanto hay mayores denuncias? Yo diría que hay que tener cuidado un poquito con las cifras en general, porque depende mucho de cómo se defina y específicamente qué es lo que podamos medir. Por ejemplo, estos reportes que ha mencionado con respecto a la superintendencia son en general comparables de un año a otro y uno puede tener alguna trazabilidad de decir, mira, pudiera ser que esto es distinto. De hecho, algunos reportes muestran que si comparamos estos mismos de la superintendencia con respecto a antes de la pandemia, han aumentado en realidad. Sí. Porque la definición que se utiliza es más o menos la misma y consistente. Distinto es cuando de repente incluimos algunas características específicas de la violencia escolar y en particular lo que sucede con bullying también. Uno lo que puede pensar en general es que los reportes, por ejemplo, de bullying muestran que en relación a el periodo pre-pandemia probablemente ha cambiado un poco la presencia de este fenómeno de acuerdo al grupo etario. Uno podría ver hoy en día que el grupo de estudiantes está más extendido, digamos, en la conducta de bullying en particular, que lo que veíamos pre-pandemia, en la cual estaba circunscrito más, en particular, a los cursos más inferiores de la educación básica y paulatinamente iba disminuyendo. Yo diría que eso se ha ido de alguna forma corriendo post-pandemia y por eso vemos situaciones en las cuales estudiantes de mayor edad en actos de mayor violencia, porque efectivamente tienen mayor capacidad de ejercerla, puede tener una mayor connotación, digamos, de la preocupación pública en general.
Ujú. Ahora, efectivamente usted nombra la pandemia como un antes y un después, ¿no? Y uno podría sospechar que esos 2 años fuera de la convivencia escolar, no fuera de la escolaridad, porque siguieron teniendo clases, pero fuera de el estar ahí todos los días compartiendo sala, tuvo consecuencias. ¿Cuál siente usted que han sido esas consecuencias? De todas maneras, yo diría que en general, a ver, yo siempre menciono que existen al menos 4 factores que pueden explicar algunos de los fenómenos de violencia escolar que podemos estar viendo desde el año pasado y en particular este año en nuestro establecimiento educacional. Estos 4 elementos son, en primer lugar, así como el CIMSE de ayer nos da cuenta de las dificultades y los retrasos que hay en el aprendizaje, también tenemos que pensar que hubo retrocesos o retardos en el aprendizaje socioemocional. Nosotros hicimos un estudio en plena pandemia en la cual evaluamos, por ejemplo, la expresión de conductas prosociales, entendiendo esta como, por ejemplo, el ayudar a otro, el ejercer una acción de amabilidad frente a otro. Estas disminuyeron importantemente, radicalmente durante la pandemia. Y eso probablemente se debió a las restricciones sanitarias, a la dificultad de interactuar, y esto claramente, el hecho de que no tenga oportunidades para ejercer conductas prosociales también me va retrasando en algunas habilidades de interacción que probablemente se están reflejando como violencia escolar en el día de hoy. Ese es un gran elemento que tiene que ver con un retraso también de habilidades socioemocionales y no solo cognitivas, como nos está mostrando el CIMSE. Otro elemento bien importante es que hubo un deterioro, ya un empeoramiento de la salud mental en general. Los reportes que estamos mostrando que durante la pandemia la población infanto-juvenil, en particular los adolescentes, tuvieron un retraso, un deterioro bien importante en temas de salud mental, aumento de depresión, aumento de ansiedad, y claramente eso los coloca en una posición mucho más vulnerable al momento de tener que regular sus emociones y al momento de tener que interactuar con otros estudiantes. Yo diría que hay un elemento importante también tener en cuenta, el tema de la salud mental. Otro elemento que tiene que ver más bien con el contexto en el cual vivieron y viven actualmente los estudiantes, que tiene que ver el contexto más inmediato, las familias. Las familias sufrieron mucho durante la pandemia. Hubo familias en las cuales tuvieron que reducir sus espacios de cohabitación enormemente, es decir, había muchas personas en pocos metros cuadrados, y hubo algunos reportes de organizaciones internacionales que mostraron cómo también se produjo durante este tiempo un aumento de la violencia doméstica. Y eso claramente también puede ser a través del modelamiento o a través de la validación de una forma de interactuar, como es la violencia, puede haberse transmitido también a los estudiantes. Y yo diría que también el otro elemento es el contexto más bien social o de la sociedad en general, en la cual estamos hoy en día en Chile, en donde ha habido un aumento de los actos de delincuencia, de narcotráfico, hay una mayor gravedad y violencia de algunos de esos actos, y efectivamente hay comunidades, barrios importantes que han ido viendo cómo va cambiando un poco el contexto en el cual se desenvuelven los estudiantes, y eso también sabemos que ese es un factor bien importante. La desorganización social, el aumento del narcotráfico o de la violencia en general en las comunidades afecta también la expresión de la violencia en general. Ahora, la violencia escolar es multifactorial. Yo he mencionado algunos de los aspectos que me parece que son importantes como tener en cuenta para tomar algunas medidas en particular, pero existen otros factores que pueden ser importantes también. Ahora, y yo me quisiera quedar con lo último que dijo, doctor, pensando en, como usted dice, hemos vivido cambios sociales en los últimos años respecto a los niveles de violencia que existen en muchas poblaciones, en muchas villas, pero yo creo que también, y aquí lo pongo como teoría, también hemos vivido un cambio en los imaginarios asociados a la violencia. Quizás en unos años atrás los chicos de una población te podrían decir que querían ser futbolistas de grandes, ¿no? Y era muy extraño que un chico te dijera que quería ser gangsta, ¿cierto? Que quería ser narco, que quería ser cantante de trap, y además pensemos que en nuestras poblaciones el mundo del trap en muchos casos está bastante asociado con el mundo del narcotráfico.
Entonces también pareciera haber una glorificación de ese estilo de violencia, y ahí uno se pregunta, si eso podría tener podríamos relacionarlos, ¿no?, con los niveles de agresividad de los adolescentes especialmente, y luego, ¿cómo se contrasta eso cuando es tan mediático? De todas maneras, yo diría que hay dos comentarios un poquito que uno podría hacer con respecto a esto. Hay mucha investigación con respecto a cómo el deterioro en la cohesión social o el deterioro en la organización de los barrios puede afectar expresiones de violencia. Eso está bien estudiado, y en particular, por ejemplo, barrios en los cuales el narcotráfico ha ingresado, o sencillamente la delincuencia se hace mucho más frecuente. Y ahora, con respecto específicamente a lo que sucede con los estilos de música o alguna influencia en ese sentido, yo diría que mucho menos información, y no me atrevería a dar como una visión tan clara en eso, pero sí con respecto a cómo la desorganización social puede estar explicando en parte esa violencia. Ahora, efectivamente, el modelamiento quizá es un elemento que es bien importante. Sabemos que los adolescentes de alguna forma consideran lo que otros hacen como un elemento importante para determinar cuál es su propia conducta también. Y ahí tenemos una especial, digamos, responsabilidad desde el punto de vista de los medios de comunicación, en donde, como tú dices, a veces se glorifica, a veces se normaliza quizás ciertas conductas, por ejemplo, en que en algunos videos musicales aparezcan algunos de los protagonistas con imágenes de armas de fuego, por ejemplo, o en acciones de violencia, que uno dice, bueno, eso claramente puede estar influyendo alguna de las conductas. Yo diría que hay un elemento ahí de tener cuidado de cómo uno puede de alguna forma ir guiando especialmente a la población adolescente para poder tener un diálogo y una comprensión acerca de estos fenómenos musicales o fenómenos de influencia popular que pudieran afectar su conducta. Ahora, también uno podría preguntarse si hay también un sesgo de género al respecto, ¿no? Porque uno podría señalar que hay un mandato cultural a los varones, especialmente a la dominancia, la competencia, la agresividad. Y estoy pensando en que es muy normal que a un chico adolescente se le mida, ¿cierto?, por su nivel de agresividad, y se espere que reaccione si lo pasan a llevar, ¿cierto? Se espera que sea violento, se le celebra incluso al interior de sus propias comunidades de pares, estoy pensando, por supuesto, más allá de lo que digamos los adultos. Luego, además, puede ser que en ciertos contextos esa agresividad, que puede ser física o no, también se está enseñando. La idea de aquí uno puede pensar eso, que hay que camarón que se duerme se lo lleva la corriente, ¿cierto? Aquí el que dispara primero gana, ¿cierto? Ese tipo, el que golpea primero golpea dos veces, y ese tipo de valores también pareciera que están entrando en juego en estos contextos. De todas maneras, yo diría que es importante un poco lo que tú mencionas. Efectivamente, hay ciertos elementos culturales que se pueden ir transmitiendo de una generación a otra y que puede ir validando un poco la interacción violenta. Lo sabemos desde el punto de vista, por ejemplo, hay mucha investigación sobre el efecto que tiene la violencia doméstica, el maltrato en particular, en la generación posterior de conductas violentas en los colegios también. O sea, los chicos que viven situaciones traumáticas bien importantes en su casa, eso puede transmitirse como una forma de interacción dentro del contexto escolar. Lo mismo pasa con algunos estereotipos con respecto al tema de cómo se expresa la violencia. Ahí hay una información que es bien interesante. Yo diría que mucha investigación durante los últimos años, y voy a hacer un contraste con lo que uno podría encontrar hoy en día, pero mucha investigación decía, bueno, algunas de las acciones más violentas, las más físicas en general, peleas, por ejemplo, o empujones, podría estar más relacionado con más bien un género masculino en general, porque había una cierta frecuencia o mayor frecuencia de estas conductas entre los hombres. Y por el contraste, había una mayor expresión de una violencia más relacional, por ejemplo, el esparcir rumores o el excluir socialmente, que pudiera estar más relacionado con el grupo de las mujeres en general.
Yo diría que eso ha ido cambiando también en el último tiempo. De hecho, en una investigación que hicimos junto a la Fundación San Carlos de Maipo, que vamos a tener como invitado también a Marcelo Sánchez en esta conversación, una investigación que hicimos a nosotros nos produjo bastante curiosidad porque medimos los distintos tipos de bullying que se podía estar presentando entre hombres y mujeres, y una de las cosas que más nos llamó la atención es que la principal, en este estudio que lo hicimos hace un tiempo atrás, que la principal forma de violencia de parte de la mujer eran los empujones. Uh-huh. O sea, era una violencia física que uno podría haber ya relacionado más bien con el sexo masculino, y en realidad no fue así. Eran igual de prevalentes, y lo más curioso es que entre las mujeres era la forma de violencia más frecuente. Entonces, en ese sentido, yo diría que esto también va cambiando con los tiempos y va cambiando en el fondo cómo nos vamos relacionando hombres y mujeres también. Conversamos con el doctor Jorge Gaete, investigador principal del Núcleo Milenio INJAI y también director del Centro de Investigación en Salud Mental Estudiantil de la Universidad de los Andes. Y entiendo, doctor, que usted también ha estado participando. Después vamos a hablar de lo que se ha hecho junto a la Fundación San Carlos de Maipo, pero hay una experiencia de un programa anti-bullying llamado Kiva, que se desarrolló en Finlandia y que se aplicó y se evaluó en Chile. ¿Quisiera contarnos respecto a ese programa? De todas maneras, este es un programa anti-bullying que en el momento en que empezamos a tener las primeras conversaciones con el equipo de investigación en la Universidad de Turku de Finlandia, que esto ya data desde el año 2015 más o menos, empezamos a ver cuáles eran los programas más efectivos, los que habían recogido la mejor evidencia para prevenir el bullying en el contexto educacional, y encontramos fundamentalmente tres grandes modelos. Por un lado estaba el Olweus Program, que es un programa originalmente de Noruega y que se ha extendido en varios países, que tiene una idea de distintas acciones a través de distintos niveles. También estaba Second Step, que es un modelo más bien americano, y estaba Kiva, que estaba recién apareciendo con evidencia bastante importante, especialmente en Finlandia. Todavía no se había recogido información en el resto del mundo. Y cuando empezamos a ver cuáles eran las opciones para poder traer a Chile y adaptarlo, vimos que Kiva tenía algunos elementos que eran bastante novedosos. Por un lado, tenía un componente tecnológico como un videojuego que podía ser evaluado y podíamos ver qué había de efectividad de eso, pero también tenía un elemento muy interesante y que mucha de la evidencia estaba apuntando de la necesidad de poder trabajar con los testigos, no solo con las víctimas uh-huh. y los perpetradores, sino que especialmente con los testigos. ¿Cómo podíamos empoderar de alguna forma, ayudar y desarrollar habilidades en los testigos para poder apoyar a la víctima, pero al mismo tiempo generar una cultura de poca tolerancia frente a la conducta de bullying? Eso era uno de los elementos que más nos impulsó a trabajar con Kiva en su tiempo. Ahora, Kiva en particular es un programa que cuenta con acciones universales por un lado y acciones indicadas. ¿Qué significa eso? Acciones que se entregan a toda la comunidad estudiantil, por ejemplo, el uso de el entrenamiento en ciertas habilidades socioemocionales y algunas específicas para el trabajo de los testigos, que se implementa a través de talleres que son lúdicos durante el año escolar, en distintos grupos poblacionales, algunos más pequeños como segundo básico y otros más grandes como quinto básico. También otras acciones universales son el hecho, por ejemplo, de tener algunas asambleas con los estudiantes o con los profesores y con los mismos apoderados para poder dar cuenta e informar acerca de la problemática del bullying, también para informar sobre medidas o estrategias que ellos pueden utilizar. Y en particular hay una acción universal que es interesante, en que todos los colegios eligen a algunos miembros de la comunidad estudiantil, en particular de profesores o inspectores, que usan una especie de chaleco o un distintivo, cualquiera sea esto, a veces una chapita, en la cual se recorren el patio y van de alguna forma
mostrando que el colegio tiene a una persona disponible en el recreo o en distintos lugares para poder ayudar a aquellos estudiantes que se puedan ver amenazados por distintas acciones de bullying. Esas son las acciones universales. Y las acciones indicadas son aquellas que se trabaja específicamente con la víctima y con los perpetradores. Se trabaja con ellos en el sentido siempre separado. Es bien importante esta visión, siempre separado, nunca como un proceso de mediación en particular en donde uno le pide a la víctima y al perpetrador que se pongan de acuerdo en algo. Eso no está recomendado para el trabajo de bullying, sino más bien trabajo específicamente con la víctima para poder acogerla y recoger la información que ella nos proporciona, pero también con los perpetradores para que ellos puedan de alguna forma ponerse de acuerdo en qué acciones concretas van a hacer para no seguir molestando a la víctima en particular. Y esto es importante que se vaya haciendo un seguimiento bien regular, cada una semana, cada 2 semanas, para que la víctima vaya sintiendo efectivamente que esto que se está haciendo está produciendo un cambio importante en su sentido de convivencia dentro del establecimiento educacional. O sea, tiene distintos elementos y es un programa bien completo en general, que trabaja con los estudiantes, con los profesores y también con los apoderados. Ahora, también eso mismo, lo que usted dice al final, doctor, explicita una idea de que la violencia escolar no es algo que suceda entre 2 personas. Es algo que tiene que ver con lógicas que permean a toda la comunidad, y de eso vamos a seguir conversando. Después de nuestra pausa vamos a seguir hablando con el doctor Jorge Gaete, director del Centro de Investigación en Salud Mental Estudiantil de la Universidad de los Andes e investigador principal del Núcleo Milenio IMAI. Y en un ratito vamos a recibir también a nuestro siguiente invitado que se une a esta conversación, el gerente general de la Fundación San Carlos de Maipo, Marcelo Sánchez. Nosotros tenemos que ir a la música, a la pausa, y ya seguimos con esta conversación en Sintoniza tu Salud Mental. Sale de la boca un sentimiento mortal de acercarme, arriesgarse a que todo nos pueda salir mal. Mal, 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 mal. Mal, 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 mal. No recuerdo cuánto tiempo ha pasado para volverte a ver. Se hace tarde y tú sabes que esta puede ser la última vez. Mal, 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 mal. Mal, 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 mal. Qué mala suerte haberte conocido otoño que está a punto de estallar. Qué mal, qué mala suerte no haberte conocido siempre para pasar contigo este final. Mal, 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 mal. Mal, 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 mal. Encontrarnos en los parques a minutos de que toque correr, y las ganas de besarte se me salen de la boca otra vez. Qué mala suerte haberte conocido otoño que está a punto de estallar. Qué mal, qué mala suerte no haberte conocido siempre para pasar contigo este final.
Hola, soy Luis Mesina y les quiero invitar a todos y a todas para que sintonicemos todos los días viernes de 16 a 17 horas en Radio Universidad de Chile el programa Debate Social, donde estaremos discutiendo, debatiendo, conversando con amigos y amigas sobre la realidad nacional, especialmente del mundo social. Así que quedan todos invitados e invitadas a escucharnos. Mano a mano con el tango, con los NIN, usted ya lo sabe, todos los sábados de 10 a 11 de la mañana, por supuesto aquí en Radio Universidad de Chile, 102.5 de la frecuencia modulada. No se olviden, todos los sábados de 10 a 11 de la mañana, mano a mano con el tango. Conciencias y Educación, un programa de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile dedicado a mostrar el estado de la ciencia de frontera y analizar las políticas educacionales y contenidos programáticos sobre educación científica y educación ambiental, con la conducción de la periodista Ruth Tapia y la participación del profesor Dr. Raúl Morales, decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Conciencias y Educación, un programa para una ciudadanía más demandada en los avances científicos, tecnológicos y ambientales. Todos los viernes a las 12 horas en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Estás escuchando Sintoniza tu Salud Mental en Radio Universidad de Chile. Tremendo el tema que estamos conversando hoy día en Sintoniza tu Salud Mental. Estamos hablando de prevención de violencia escolar y estamos hablando de violencia básicamente y de cómo esta permea lamentablemente a todo nivel en nuestra sociedad y claro, nos escandalizamos por lo que está pasando en los colegios, pero yo digo, invitémonos a detenernos en lo que está pasando en el Congreso también y cómo los adultos estamos tratándonos y qué ejemplo estamos dando hacia nuestros jóvenes, ¿no? Preguntas para hacer y estamos con expertos, estamos con gente que sabe. Seguimos conectados ahí con el doctor Jorge Gaete, psiquiatra, investigador IMAI y también director del Centro de Investigación en Salud Mental Estudiantil de la Universidad de los Andes. Y también ahora se suma a nuestra mesa Marcelo Sánchez, gerente general de la Fundación San Carlos de Maipo, que es una organización que trabaja en el desarrollo de igualdad de oportunidades y derechos de personas en situación de vulnerabilidad en un entorno social y ambiental integrador, impulsando la generación de políticas responsables y siendo un referente positivo para otras organizaciones. Y esto lo han hecho y han estado colaborando con IMAI en una investigación que fueron a presentar hace poquito a Washington, pero primero le damos la bienvenida a Marcelo. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y qué gusto también compartir con nuestro amigo Jorge, que ya llevamos muchos años también trabajando en esto del desarrollo de las habilidades socioemocionales a través de programas basados en la evidencia. Uh-huh. Es decir, no intuitivos, no que nos parezca una buena idea, sino que muestren resultados y que esos resultados realmente generen un cambio positivo, un factor protector frente a los factores de riesgo que surgen en el desarrollo de los niños. Ahora, eso es importante, ¿no? Porque es de lo que vamos a hablar, que es de este programa Saliendo Aprendo, es al mismo tiempo un ejercicio de intervención, pero está basado en investigación. Sí. Hablemos de la investigación primero. Uh-huh. A ver, lo primero que hay que comprender es que en nuestro país los programas basados en la evidencia escasean. O sea, es muy difícil encontrar en la oferta pública y en la oferta privada programas que tengan estándares de investigación que permitan garantizar que al realizarlo de una determinada forma vas a obtener un determinado resultado y que hay lo que se llama en investigación un principio de causalidad. Uh-huh. Es decir, que los componentes del programa van a ser los que van a explicar el cambio en el comportamiento del niño. Entonces, no se trata de cualquier cosa, sino que es aquello que hace el programa lo que va a lograr que la realidad del niño cambie. Entonces, cuando hablamos de programas basados en la evidencia, entendemos que existe un componente teórico, pero ese componente teórico tiene a la base
una cantidad de componentes que tienen un principio activo, igual que el Panadol. Tú tienes una receta, el Panadol sirve para algo específico y actúa de una manera específica y obtiene el resultado. Ahora, opera sobre determinados supuestos, opera sobre determinada población, opera sobre determinadas formas de implementación. Eso es lo que le da el espacio de que sea un programa con rigor, con evidencia, etcétera. Que cuando tú lo haces acá en Chile, o lo haces en Europa, o lo haces en Estados Unidos, y se hace de la forma en que se ha diseñado, va a lograr los mismos resultados. Y eso es muy ventajoso para la política pública, porque cuando el Estado dice, yo voy a invertir en este programa, y voy a aplicarlo de la forma en que los creadores dicen que se tenía que aplicar, y soy riguroso en la implementación, voy a obtener los resultados que decía el programa que podía resultar. Y eso es clave cuando tú miras la oferta pública, por ejemplo, los programas de reinserción de chicos de la Ley Penal Adolescente. Tú miras todos los programas que evalúa la DIPRE y evalúa el Ministerio de Desarrollo Social y no hay ninguno que tenga evidencia suficiente de tener buenos resultados. Si tú miras todos los programas de infancia, el año 2017 lo hizo el Observatorio de Gasto Fiscal, observó todos los programas que habían en materia de niñez. 7 de cada 10 programas no tienen resultados. Entonces, se invierten recursos públicos, se invierte tiempo, se invierte la esperanza de muchas familias de poder generar un cambio y no se logran resultados. Entonces, el llamado es a decir, bueno, cambiemos la oferta por oferta que funcione, que resulte. Y por eso que esto no puede estar ajeno a una evaluación rigurosa. Y con Jorge hemos trabajado durante todo este tiempo para el primer programa que hemos diseñado nosotros como fundación, porque nosotros lo que hacemos es mirar la evidencia afuera, ver quién tiene esos programas, negociar las licencias y traerlos a Chile e implementarlo. Eso siempre lo hacíamos, dijimos, este es nuestro metro cuadrado, no nos salgamos de eso. Pero un día dijimos, ¿sabes qué? Tenemos el humedal de Batuco, queremos restaurarlo, queremos llevar a los niños a conocerlo, y en esto que estábamos viendo cómo desarrollar un programa de educación socioambiental, empezamos a tener hallazgos que nos llamó la atención. Empezamos a ver que los niños se empezaban a portar muy bien cuando estaban en una salida pedagógica, pese a que muchos profesores nos decían, no voy a llevar a los niños porque es muy complicado, se nos va a enredar, van a portarse mal. Y resulta que no solo se portaban bien, llegaban y pasaban las semanas y habían tenido una experiencia de cambio muy positivo. Entonces ahí nos prendieron todas las lucecitas y nos dijeron, ¿no será que acá hay algo más? Y empezamos a investigar con el doctor Gaete, empezamos a tirar estos elementos para ver cuáles eran estos principios activos, cuáles eran estos componentes que estaban haciendo cambios en la personalidad. Y nos dimos cuenta que lo que teníamos enfrente con Saliendo Aprendo no era un programa de educación ambiental, de aprendizaje ambiental, sino que era un programa de educación socioemocional, que operaba a través de la relación con las salidas pedagógicas con la naturaleza, pero que operaba también en el aula, que se trabajaba con los profesores, que se trabajaba en la relación entre los niños y que la expresión que había cuando salían a terreno era reforzar esas conductas. Y de eso se iba generando un cambio positivo. Esos hallazgos que se hicieron después al medir este programa con el año 2022, hicimos 3 grupos de experimentación. Un grupo con las salidas pedagógicas, un grupo sin las salidas pedagógicas, solamente la intervención en aula, y un grupo de control. Comparado con las salidas pedagógicas con grupo de control, encontramos diferencia significativa de alrededor del 50% en la reducción de los niveles de violencia. Y eso es extraordinariamente alto. Entonces, no son hallazgos definitivos, estamos en camino de construir una evidencia mucho más sólida, pero ya nos está indicando algunos elementos. La interacción con la naturaleza, el trabajo en aula sobre componentes socioemocionales ayuda a la regulación emocional y disminuye los niveles de violencia. Con ese título de la canción, nosotros podemos empezar a pensar cómo vamos construyendo un programa que, modelado de tal forma que se pueda indexar en el currículum de los colegios, pueda masificarse de tal manera de ser un aporte en la instalación de habilidades socioemocionales, que además son precursoras de aprendizaje. ¿Tuviste las estadísticas del CIMSE de ayer? Sí. Los colegios que más subieron
en el CIMSE fueron aquellos colegios que además complementaron todo lo que tenía que ver con habilidades socioemocionales. Es de perogrullo cuando uno lo entiende bajo esta lógica del programa de Saliendo Aprendo. En la medida que los niños tienen una mejor relación entre los pares y con los profesores, se predisponen positivamente para el aprendizaje. Es más fácil aprender matemáticas cuando te estás llevando bien con tus compañeros y con el profe. Es más fácil aprender lenguaje porque te aprendes a relacionar mejor con las demás personas. Entonces acá no entran en colisión la educación socioemocional con la educación académica. Y es más, es muy importante entender esto porque la lógica y muchas veces el impacto que tiene, por ejemplo, el CIMSE que nos dieron a conocer ayer, es que digamos, no, metámosle matemáticas, metámosle lenguaje y olvidémonos de lo demás, ¿ah? Una locomotora de aprendizaje. Y eso no va a resultar. Acá lo más importante es predisponer al aprendizaje, apoyar con desarrollar habilidades que faciliten ese aprendizaje. Y eso se logra fomentando las habilidades socioemocionales de manera más temprana, con una agenda temprana de prevención social, que parte en los niveles de transición. Nosotros tenemos otro programa que también está investigando Jorge desde hace algún tiempo y que tiene que ver con el desarrollo de habilidades socioemocionales, pero en niveles de transición. Nivel de transición 1, nivel de transición 2, lo más temprano posible. Este formato es un poquito más grande, pero que todavía es potente porque todavía hay flexibilidad cognitiva, flexibilidad cerebral sobre la cual tú puedes desarrollar con los niños estas habilidades de interacción, estas habilidades de percepción de autoeficacia, esta posibilidad también de regular emociones, esta posibilidad de ponerse en el papel del otro, o sea, desarrollar la empatía. Si tú te fijas, todos esos elementos son factores protectores para que no haya violencia. En la medida que tú logras expresarte, en la medida que logras pensar y ponerte metas, ponerte objetivos de largo plazo, verte, visualizarte en el futuro, en la medida que tú logras entender al otro, es imposible que desarrolles una relación conflictiva. Al contrario, te predispones a trabajar positiva y armónicamente. Ahora, en esa misma lógica, ¿no? Y aprovechando la idea de intervención, y como nos contabas, que esta idea de Saliendo Aprendo tiene que ver con sacar a los cursos, ¿cierto? Y llevarlos a una experiencia. Uno se preguntaría, y aquí le quiero preguntar al doctor Jorge Gaete, si necesitamos quizás revisar este ejercicio de cómo estamos poniendo a las niñas, porque los niños hoy día en el colegio están más o menos igual que cuando nosotros estudiamos, y igual que cuando nuestros abuelos estudiaron, o sea, en fila mirando al profe, ¿no? Y esta idea de verticalidad en la enseñanza pareciera ser que es cuestionable en términos de cuánto contenido efectivamente está entrando en nuestras cabecitas, cuánto de ese contenido va a ser práctico según lo que dice el CIMSE, pero parece también que no está siendo eficiente en la construcción de estas habilidades blandas que nos permiten tener una mayor convivencia. Me lanzo ahí como idea, doctor. ¿Qué opina usted respecto a esa hipótesis? Yo creo que hay harto de verdad en eso, en el sentido de que muchas veces hemos tenido como una mirada poco crítica acerca de las prácticas que habitualmente utilizamos para la educación. Y en ese sentido es importante ir incorporando, como dice muy bien Marcelo también, estos elementos de evidencia, estos momentos de efectivamente evaluar que aquello que estamos haciendo, o estamos acostumbrados a hacer tradicionalmente, efectivamente está realizando o impactando en el desarrollo de los estudiantes. Este modelo de Saliendo Aprendo tiene un elemento bastante innovador, bastante único en particular, que son estas salidas a espacios naturales bastante interesantes desde el punto de vista natural, o sea, la riqueza que hay en la flora y la fauna a la cual se ven expuestos los estudiantes es especialmente importante. Ya había habido alguna evidencia, yo diría que especialmente en poblaciones o en países asiáticos, en particular Japón, por ejemplo, y algunas experiencias también en Corea, que habían mostrado cómo la exposición a la naturaleza, ya sea a través de los árboles, a través de la vista o de animales, o el escuchar pájaros, por ejemplo, que es lo que tenemos bastante ahí en el humedal de Batuco, habían mostrado cómo las personas expuestas a esta experiencia habían reducido sus niveles de estrés,
algunos indicadores de ansiedad y habían cambiado algunas respuestas incluso corporales, por ejemplo, frecuencia cardíaca, conductancia a nivel de la piel, etcétera. O sea, habían elementos que estaban mostrando cómo esta exposición ayudaba. Esto es un desarrollo bien importante que está dentro del marco de lo que uno llamaba como la biofilia, es decir, como el amor por la naturaleza y aquello que te expone a algo nuevo, algo que de alguna forma tú puedes contemplar y de alguna forma te tranquiliza y te ayuda en el proceso de desarrollo. Yo diría que este componente, que es bastante único de Saliendo Aprendo, es un componente que de alguna forma ya tenía alguna evidencia, pero incorporado dentro de las dinámicas del trabajo con los estudiantes, yo diría que está generando un efecto bastante potenciador del desarrollo de las habilidades socioemocionales. Por otro lado, este programa, como decía muy bien Marcelo, tiene 4 componentes de habilidades socioemocionales que están dando vuelta. Uno, la tolerancia al estrés; lo otro, regulación emocional; otro que tiene que ver con la resolución de problemas sociales; y otro con aprender relaciones interpersonales. Esos 4 módulos, 4 elementos, 4 habilidades que se desarrollan, se ven potenciadas por estas experiencias en la naturaleza, en donde complementan algunas de esas actividades, pero de alguna forma en un espacio nuevo, distinto, innovador, a lo cual muchos de nuestros niños no habían sido expuestos, especialmente en el contexto de su vida escolar. Yo diría que esta idea también de innovar, de buscar nuevas formas y cuestionarse también aquello que estamos haciendo tradicionalmente y que parece que no está resultando, es si esto yo lo estoy haciendo, es como el aforismo que dice, si esto lo hago de la misma forma siempre y no funciona, tengo que cambiar la forma de hacerlo finalmente. De alguna forma este programa está un poco innovando en esa medida. Claro, me acordaba de, no sé qué autor decía, ¿no? Que la locura es hacer lo mismo todas las veces y esperar que el resultado sea distinto. Aquí es evidente que los resultados son cuestionables, por usar una palabra amable, y es necesario repensar la manera en que lo hacemos. Estamos hablando de violencia, la prevención de la violencia escolar con el doctor Jorge Gaete, psiquiatra, investigador principal del Núcleo Milenio para mejorar la salud mental de jóvenes y adolescentes, además de director del Centro de Investigación de Salud Mental Estudiantil de la Universidad de los Andes, y Marcelo Sánchez, gerente general de la Fundación San Carlos de Maipo. Y yo les cuento a los dos, por si no lo sabían, justo la semana pasada estuvimos hablando de los efectos positivos que están comprobados que tiene la naturaleza en la salud mental. Si ustedes quieren escuchar ese programa, y también la gente que nos está escuchando en la radio, está en YouTube y pueden buscarlo ahí en el canal de Radio Universidad de Chile, también en las redes del IMAI y también en la sección Vuelva a Escuchar de radio.uchile.cl. Créanlo, no se nos va el tiempo volando, así que tengo una pregunta más que tiene que ver con lo que hablábamos antes con el doctor Gaete y con la idea de comunidad, de que cuando hablamos de violencia escolar no estamos hablando de algo que sucede entre el perpetrador de la violencia y la víctima, sino de la comunidad. Y quería preguntarte, Marcelo, respecto a cómo sientes tú que la comunidad escolar, o por lo menos las que ustedes han estado trabajando con esta experiencia del programa Saliendo Aprendo, están en términos de disponibilidad para repensar las maneras en que están educando y abrazar también estas nuevas herramientas que ustedes están desarrollando. Qué buena pregunta, Antonella, y fíjate que me remonta al principio de todo lo que fue nuestro desarrollo de esta visión de llegar antes a través de la prevención social. El primer modelo que nosotros trajimos desde Estados Unidos fue el Community That Care, comunidades que se cuidan, desarrollado por David Hawkins y Richard Catalano hace ya 40 años. Y que tiene una sólida evidencia en reducir 6 conductas problemáticas, dentro de las que está la violencia, las conductas sexuales de riesgo, la deserción escolar, el consumo problemático de alcohol y otras drogas, etc. Y la base de ese modelo es trabajar en torno a la comunidad. Que la comunidad se organice en distintos grupos, en el grupo que consigue los recursos, en el que analiza la data, en el que involucra a las autoridades, en el que desarrolla un plan de acción, el de involucramiento de jóvenes, etc. Y se hace en base a información local. Primero se estructura el territorio para levantar esa información dentro de los colegios y de las comunidades escolares. Algunas de ellas que implementan, por ejemplo, Saliendo Aprendo. De hecho, hay varias de las comunas dentro del estudio que participan del modelo de comunidades que se cuidan. Y el modelo de comunidades que se cuidan, además, inserta programas basados en la evidencia.
Familia Unida, ICPS, PMTO, distintos programas que apoyan, por ejemplo, la crianza positiva, la parentalidad, o programas que se preocupan de fortalecer el rol de padres y cuidadores. Y aquí algo muy importante, si tú miras el conjunto de programas que muestran evidencia en el desarrollo positivo de los niños, prácticamente todos los programas intervienen en los padres y los cuidadores. Es decir, son muy pocos los que intervienen directamente al niño. Incluso los que intervienen directamente al niño hay muchos que son iatrogénicos. Es decir, uno cree que van a hacer un bien y terminan haciendo un mal. Acá el principio ejecutor es poder trabajar sobre padres y cuidadores, y eso incorpora a la comunidad escolar, eso incorpora a la familia, eso incorpora el territorio, a todos los líderes clave. Y por eso el modelo de comunidades que se cuidan es tan sólido y tan importante, porque hace que todos los que tienen algún tipo de relación con la niñez en un territorio compartan una agenda común, y esa agenda común la focalicen en aquellos factores de riesgo y logren instalar programas basados en la evidencia que abordan esos factores de riesgo con estos factores protectores. La alianza comunidad, escuela, familia es fundamental. Si una de esas tres cojea, nos queda la embarrada. Y por eso que cuando uno piensa los programas de reactivación educativa, no pueden ser solo en el aula. Eso es absurdo. Las trayectorias educativas de los niños están no solo en el aula, están en la comunidad, están en torno a la familia, están con los amigos y con los pares, y ahí es donde uno tiene que intervenir. Porque fíjate que de las amenazas, lo que decía el doctor Gaete antes, las amenazas como el crimen organizado y el narcotráfico que han descubierto, lo mejor para destruir la cohesión social de una comunidad es capturar a los niños en bandas criminales. Por supuesto. Al hacer eso, se rompe la cohesión social, se logra impunidad social también, porque las familias no quieren hacer nada porque hay un hijo, un nieto, un sobrino que está capturado por estas bandas criminales. Y al hacer eso, lamentablemente, se pierden todas las otras herramientas protectoras. Por eso que es tan clave fortalecer la comunidad. Si nosotros no somos capaces de restablecer la cohesión social, la disponibilidad comunitaria, que los vecinos se involucren, que no te dé lo mismo cuando un cabro chico está faltando al colegio y se está fumando un pito de marihuana en la esquina. A ti como vecina no te puede dar lo mismo. Tú tienes que ver cómo organizarte para apoyar y dar oportunidades para que ese niño deje el pucho de lado, para que ese niño vuelva al colegio. Todos tenemos, y acá no solamente desde el punto de vista práctico de qué es necesario para construir estos factores protectores, sino que además también tenemos una responsabilidad como sociedad civil de ser cogarantes de los derechos de los niños, de la capacidad que ellos tienen para desarrollarse positivamente. Y por eso que hay una responsabilidad importantísima y hay una debilidad muy fuerte en las políticas públicas para trabajar en fortalecer a las comunidades. Bueno, ese es un desafío. Tareas para hacer, ¿no? Nosotros acá en Sintoniza tu Salud Mental ayudamos a pensar y también invitamos a que quienes nos escuchan puedan también pensar cómo desde sus distintas comunidades pueden aportar. Una cosa que yo les dejo invitados a que conozcan a la Fundación San Carlos de Maipo. Hemos estado conversando con su director, con su gerente general, Marcelo Sánchez. Pueden ir a la web, que es fsancarlos.cl, fsancarlos.cl, y ahí van a conocer algunos de los proyectos en los que trabajan. Muchísimas gracias por visitar la radio, Marcelo, y también muchísimas gracias al doctor Jorge Gaete por acompañarnos desde el Zoom. Les mandamos un abrazo y nosotros tenemos que rápidamente despedirnos porque ya viene Política en Vivo. Yo vuelvo mañana a las 10 a hacer el semáforo. Muchísimas gracias, Julio, muchísimas gracias, Pato, y querido amiga Alexis, por ayudarnos a poner este programa al aire. Nos vemos la próxima semana.
el Núcleo Milenio para mejorar la salud mental de adolescentes y jóvenes y MAI, Centro de Excelencia de la Iniciativa Científica Milenio financiado por ANID, presentó Sintoniza tu salud mental. Un espacio dedicado a la difusión del conocimiento científico sobre bienestar emocional, psicológico y social en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y radio.uchile.cl. Condujo la periodista Antonella Esteves.